los medios reportan que las tropas de Rusia bloquean todos los puertos de Ucrania, al expirar el acuerdo de granos. Desde la ciudad de Odesa, informan que ni un solo barco ha podido zarpar de sus muelles. De fondo, la prensa occidental asegura que las tropas de Kiev preparan la próxima fase de su contraofensiva, en la provincia de Zaporozhye, y en la República de Donetsk. Varios rotativos indican que el régimen de Zelensky habría desplegado a miles de efectivos de la reserva para la operación. Al mismo tiempo, citan a un funcionario estadounidense, que afirma que se desconocen las razones de dichos movimientos. Por su parte, Vladimir Putin subrayó que el ejército ruso logró frustrar todos los intentos de Ucrania de emprender una contraofensiva, gracias a la valentía de sus militares. Según el presidente, las pérdidas de las fuerzas de Kiev son 10 veces mayores que las de Rusia. Confirmamos que las acciones de combate se intensificaron. Sustancialmente, los principales choques tuvieron lugar en la dirección, como han dicho en Occidente, del impacto más importante, la dirección de Zaporozhye. El enemigo no ha tenido éxito en ninguna de las zonas de combate. Todos los intentos de contraofensivo han sido frenados, y el enemigo ha sido repelido con grandes pérdidas. Desgraciadamente también tuvimos pérdidas, pero la diferencia es colosal, más de 10 veces menor, si lo comparamos con las pérdidas del enemigo. Reitero y quiero enfatizar que todo lo ocurrido durante la última jornada es un ejemplo claro del heroísmo masivo de nuestros soldados y oficiales. La Agencia de Inteligencia Nacional de Ucrania ha reivindicado, por primera vez, el ataque que dañó el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia el pasado 1 mes de octubre. Brasil Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, admitió que su agencia estuvo detrás del ataque. Según las autoridades rusas, el puente resultó gravemente dañado por una fuerte explosión provocada por un camión que cruzaba el puente. En el incidente murieron 3 personas. Este mes, la infraestructura volvió a sufrir un nuevo atentado, pero Maliuk no aclaró si su agencia estaba involucrada en el ataque. El puente de 19 kilómetros sobre el estrecho de Kerch es el único enlace directo entre la red de transporte de Rusia y la península de Crimea. Ha servido como ruta de suministro crucial para las fuerzas rusas desde que comenzó el conflicto con Ucrania. Optimismo en el frente ucraniano, tras 2 meses de contraofensiva, con escasos avances. En su habitual mensaje a la nación, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó el miércoles que se están logrando buenos resultados, y que pronto se conocerán sus frutos. Zelensky no se olvidó de mencionar la península de Crimea. En esta primera fase de la contraofensiva, Ucrania ha recuperado 192 kilómetros cuadrados de territorio, a un alto coste en número de vidas. También ha aumentado el número de ataques contra Crimea, ocupada por Rusia, golpeando el simbólico puente de Kerch, que une la península ucraniana con Rusia continental. Arrancó la cumbre Rusia-África en San Petersburgo. Durante el evento, Vladimir Putin prometió el envío gratuito de cereales a 6 países del continente. La cantidad suministrada a cada uno de ellos será de hasta 50,000 t. De este modo, el presidente ruso aseguró que podrán sustituir el volumen de granos importados desde Ucrania. De fondo surgen denuncias de que Occidente trató de impedir la participación de los países africanos en el foro, y es que la cumbre está enfocada en fortalecer los lazos con Rusia y, de esta forma, acelerar la formación del mundo multipolar, un encuentro clave para el sur global. El acercamiento que encrespa los ánimos de Occidente, y que ha llevado a que el primer mundo presione cada vez más a los africanos. Recordemos que hasta hace poco duró un controvertido acuerdo de granos, en el que Naciones Unidas se comprometía a que los cereales de Ucrania sirvan, principalmente, a los países con seria inseguridad alimentaria, como los países africanos. Pues esto jamás ocurrió. Por el contrario, apenas les llegó menos del 3%, y el resto sirvió para Europa. De ahí que Vladimir Putin, en San Petersburgo, anunció cómo se transforma la perspectiva y cómo, desde Rusia, se hará una cooperación directa con África. Scott Witzepardax en la cárcel. Se compone un cuadro paradójico. Por un lado, los países occidentales obstruyen el suministro de nuestros granos y fertilizantes. Por otro, hablando directo, hipócritamente, nos acusan de la actual situación de crisis en el mercado mundial de alimentos. Se pusieron trabas a la donación de fertilizantes, minerales por nuestra parte, a los países más pobres y necesitados, de las 262,000 t de dichos fertilizantes.
bloqueados, en los puertos europeos, solo se enviaron 2 lotes, 20.000 t a Malawi y 34.000 t a Kenia, el resto quedó en manos de los europeos, a pesar de que se trataba de una acción puramente humanitaria que, en principio, no debería estar sujeta a ninguna sanción. Bueno, alguien no quiere que Rusia, como se dice, se enriquezca, que se use dinero con fines militares, pero es una donación. No lo hacen a pesar del discurso vacío, sobre el deseo de ayudar a los países más pobres. Presiones que ya hemos manifestado de Occidente, que es rechazada por el Kremlin. Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente de Rusia, dice que es una gerencia absolutamente flagrante y descarada, por parte de Estados Unidos y sus aliados, esto de impedir que participen activamente en el foro, con presión y todo. La representante de el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, anunció que se firmarán una serie de acuerdos con los líderes africanos. Ensalzó ante los medios de ese continente la dignidad y soberanía de esas naciones, en contraste, dijo, con la posición de los europeos, que parecían antes tener identidad y voz propia. La escuchamos. ¿Quiénes son estos países? ¿Qué nombre tienen? Miren lo que pasó ahora. Los llamamos Occidente, solíamos llamarlos Francia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá, y como los llamamos ahora Occidente, porque han perdido su propia soberanía, la han perdido sobre la marcha. No se convirtieron en compañeros, ni en una unidad inherente, ni en personas de ideas afines. Se subordinaron a la voluntad de un solo Estado. ¿Saben lo que pasó? Es asombroso. Los países occidentales, que siempre habían sido colonizadores, se convirtieron en colonias ellos mismos. Es un proceso histórico sorprendente. Nunca había pasado. De otro lado, el canciller ruso ha destacado que los entendimientos entre Rusia y África son sólidos, porque hay respeto mutuo, lo que contrasta con cualquier afán injerencista. Manifestó, dice que se habla de intereses mutuos, y también de un ganar-ganar. Actualmente, las relaciones entre Rusia y los estados africanos están en auge, lo que responde a los intereses básicos de ambas partes. La interacción rusa-africana se basa en los principios de igualdad, respeto mutuo, y no intervención en los asuntos internos. Es particularmente agradable la ampliación del contacto entre los pueblos, lo cual fomenta la cordialidad que se desarrolló entre los ciudadanos de nuestros países durante el periodo de descolonización. Es imposible dejar de lado el papel que los medios de comunicación, principalmente las agencias de noticias, han jugado en el fortalecimiento de la amistad, la confianza y el entendimiento mutuo. Muchas reacciones y posiciones muy claras respecto a la presión de Occidente para enfriar las relaciones con Rusia, por ejemplo. Vamos a ver lo que dice este representante de Etiopía, Jefer Geletu, director ejecutivo adjunto del Instituto de Relaciones Internacionales de la Cancillería de Etiopía. Dice y reconoce que los países de Asia y África están bajo presión en cuestiones incluso que pasan por Naciones Unidas. Por otro lado, Sudáfrica dice que es básica una reforma en la conformación del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo dijo en exclusiva para RT. Lo que nos gustaría ver es la reforma y el fortalecimiento de la ONU. En varias ocasiones, la ONU ha sido utilizada con fines políticos, ha sido empleada por algunos como una arma contra otros. Tenemos que acabar con eso. En el contexto del conflicto entre Ucrania y Rusia, a la Asamblea General se le ha dado una especie de papel decisivo, pero en realidad no lo tiene. Así que espero que en el futuro continúen los cambios de este tipo. Everybody, todo el mundo está interesado en el BRICS, porque pueden ver que está sucediendo algo diferente. No buscamos militarizar los océanos, no buscamos militarizar los bosques, no buscamos militarizar el cambio climático. Queremos trabajar en consenso para abordar cuestiones clave del desarrollo, y creo que esa es la razón por la que el BRICS atrae a otros países. De hecho, pasó mucho tiempo respondiendo a países que quieren saber cuándo se podrán incorporar, y en un artículo recientemente publicado, el presidente ruso Vladimir Putin manifiesta que Rusia misma buscará que haya más representación de África, tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU, como en el propio G20. Son los vientos de cambio, en donde los propios africanos empiezan a demandar más presencia, voz y voto en este emergente mundo multipolar, al que a ellos también se les da la bienvenida. La cumbre en San Petersburgo es una victoria diplomática rusa. Subraya que el potencial que posee el país en los sectores de agricultura y energía refuerza su posición en África.
Se trata de otra victoria diplomática rusa. El tema principal de la asamblea es garantizar que, incluso después de salir del acuerdo de granos, los productos agrícolas rusos lleguen a África. También se ocupará de los fertilizantes rusos y del sector energético, donde Rusia puede actuar como proveedor, por debajo de los precios del mercado internacional, lo que refuerza su posición en África, algo que es importantísimo. Eso sucede siempre, por parte del eje Washington-Londres no. Ellos no aceptan soberanías jamás aceptando que el despertar de polos de poder independientes, es decir, actúan con presiones, chantajes, amenazas además de soborno para impedir, la redención soberanista de muchos actores estatales. Esto es clave, siendo altamente necesario establecer foros semejantes de interacción entre Rusia y Iberoamérica. Con la pérdida de protagonismo geopolítico de la anglostra en el mundo, la retaguardia del imperio será en los resquicios de la doctrina Morro, y en Europa así debemos estar preparados para la resistencia, y las conexiones con Rusia, también con Irán y China, son muy relevantes en ese proceso. El ejército de Níger apoya la deposición del presidente Mohamed Bazoum, según dicen, para evitar el derrame de sangre, y ante la preocupación por la vida del mandatario, el político se encuentra retenido en su residencia, mientras que parte de la población respalda a los golpistas. En paralelo, los rebeldes acusan a Francia de violar sus fronteras, cerradas con un avión de combate. Níger es un país sin litoral de África Occidental. Más de las 3/4 de su territorio están en el desierto del Sáhara. Su economía está basada en la agricultura y la minería. Un dato relevante es que produce 0,5% del uranio mundial. Se ubica entre los 10 mayores productores de este recurso. Sin embargo, sus yacimientos son operados por empresas francesas. Debido a su pasado colonial, Níger suministra al país galo 40% del uranio que utiliza en ese sentido. Cabe destacar que Francia es el segundo mayor consumidor de uranio, después de Estados Unidos. Todos estos elementos hacen al líder derrocado, Mohamed Bazoum, un aliado importante. Para París, Francia se encuentra en una posición muy delicada por su dependencia del uranio de Níger. Añade que aunque el país africano es el mayor proveedor de este recurso, para París su población vive en situación de pobreza. Francia es dependiente del uranio de Níger. 70% aproximadamente de la energía en Francia es nuclear, y 40% del uranio que reciben proviene de Níger, un país que tiene 90% de la población que ni siquiera tiene electricidad, y que ve cómo Francia está expoliando, con grandes beneficios, que deja muy poco beneficio para la nación africana, y que esta podría ser tal vez una respuesta al servilismo de la actual administración del presidente Bazoum, que francamente ha mostrado su alianza con Francia. Con Estados Unidos, también ya ha demostrado, entre la población, el gran descontento que hay por la situación terrible de pobreza que sufre el país, a pesar de que, como digo, tiene estos yacimientos. Donald Trump enfrenta 3 cargos adicionales. En el caso de los documentos clasificados, 2 de ellos tratan de la supuesta participación del expresidente en un intento de eliminar imágenes de cámaras de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago el año pasado. Además, el jefe de mantenimiento de su vivienda fue acusado de obstruir la justicia y prestar declaraciones falsas. El otro cargo está relacionado con la retención deliberada de información de defensa nacional. De esta manera, el político acumula 40 imputaciones. En el marco de la pesquisa, el buque escuela ruso Perekop, con 200 cadetes a bordo, atraca en el puerto venezolano de La Guaira. Antes, la nave participó en los actos conmemorativos por el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, y estuvo en Cuba y Nicaragua. Realmente es un privilegio caminar por la cubierta del buque escuela ruso Perekop, que atracó en aguas del estado La Guaira la mañana de este jueves, luego de participar en el desfile marítimo por el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, una gesta heroica del ejército patriota venezolano, que hace 200 años selló la independencia del país. Hoy estamos en esta estructura que se encarga de la formación. Los cadetes rusos, les contamos, no haciendo un recorrido, observando las técnicas de estudio, el material, todo lo que representa este buque para la Armada Rusia, como parte del adiestramiento de la preparación de sus cadetes. Me informaban que acá se forman anualmente más de 200 cadetes, en todas sus áreas, en todas sus especialidades. El buque entró en el puerto de La Guaira
para una visita de negocios. Durante ese tiempo la tripulación descansará, reabasteceremos y continuaremos la navegación. Perekov viene de atravesar el continente, estuvo en las aguas de Yucatán, también pasó por Nicaragua y Cuba, y ahora está en Venezuela, donde permanecerán por algunos días, para compartir, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con los cadetes de la Armada Bolivariana, sus experiencias, para seguir afianzando esas relaciones de amistad, de cooperación y de solidaridad, entre la hermana República de la Federación de Rusia, y el pueblo venezolano, así que le damos la bienvenida, en nombre del pueblo de Venezuela, y de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, a los cadetes de la Armada rusa, y en general a todo el pueblo de Rusia, agradeciendo siempre los gestos de solidaridad, de amistad que han tenido con el pueblo venezolano. Perekov, el buque escuela ruso, permanecerá en aguas del estado La Guaira, hasta el próximo sábado. Durante estos días, tendrá sus puertas abiertas a la población venezolana, que desee visitar sus espacios. Además sus cadetes compartirán con cadetes venezolanos, y harán intercambio deportivo, cultural y militar. Nueva jornada de protestas en Perú, contra el gobierno de Dina Boluarte. En la provincia de Arequipa, la policía utiliza gases lacrimógenos, y reprime a los manifestantes. Al mismo tiempo, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, convoca una marcha, para 28 de julio, en contra de la mandataria interina. Si la señora Dina no renuncia, si no se cierra el progreso, la lucha va a continuar, porque la que genera hoy es familiar, la que genera esta crisis, en el cual estamos sumidos, es justamente la permanencia, en el cargo de la señora Dina, y los 130 congresistas que ya no representan, que ya no cumplen su labor, en el departamento de Puno. Educadores, y familiares de las víctimas de la represión policial, salieron a las calles, para manifestarse en contra de la administración. Además, 90 comunidades aymaras bloquean vías en la provincia, exigiendo la renuncia de la presidenta interina. Mientras tanto, la Fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva, para un joven, detenido el sábado, acusado de pintar un grafiti contra Dina Boluarte. El fiscal general le imputa haber perturbado la tranquilidad pública. Los expertos sostienen que la solicitud es desproporcionada, para un delito que no representa una amenaza para la sociedad.